Hoy vamos a ver algo muy interesante, cómo el protestantismo acabó moldeando nuestra idea moderna de lo que es la sabiduría práctica. A ver, para empezar hay que hacerse una pregunta clave, una que nos va a guiar en todo esto. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde vienen realmente nuestras ideas sobre la moral, sobre el éxito? Pues miren, durante más de 1000 años la respuesta era, la verdad, bastante clara. Se daba por hecho que la moral, el orden social, todo eso venía de lo que nos rodea, de la propia naturaleza, de la razón, de la lógica. Pero claro, todo esto iba a cambiar. ¿Y de qué manera? Aparecieron dos pensadores que, bueno, le dieron la vuelta a todo. Iniciaron una revolución de pensamiento tan grande que sus efectos, fíjense, los dotamos todavía hoy. Cambiaron las reglas del juego para todo el mundo occidental. Ok, para entender lo gordo que fue este cambio, primero tenemos que echar un vistazo a cómo era el panorama antes. Vamos a ver cuál era esa base, ese fundamento de la moralidad justo antes de la Reforma. Y el concepto clave aquí, la pieza central, era lo que se conoce como la ley natural. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que no hacía falta una revelación divina para saber cómo comportarse. La idea era que simplemente observando el mundo, usando la razón y siguiendo las costumbres, cualquiera podía entender que existía un orden moral para todo. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esa primera gran ruptura. Empezamos con Martín Lutero y lo que podríamos llamar su revolución hacia adentro. Y aquí es donde Lutero lo rompe todo, o sea, da un portazo a la idea de la ley natural. Para él era impensable que la moral viniera de la razón humana, que es imperfecta, o de la naturaleza que consideraba caída. No, para Lutero la única base sólida, la única de verdad, era esa conexión directa, personal, subjetiva, con la palabra de Dios, una especie de iluminación interior que Dios le da a cada fiel. Fíjense en la diferencia, porque es un cambio brutal. Pasamos de un sistema donde la moral se basa en cosas que todos podemos ver y compartir, la razón, la naturaleza, la tradición, a otro sistema que es totalmente interno, totalmente individual. Ahora todo depende de la fe subjetiva de cada uno. Es un giro de 180 grados. Y claro, este giro hacia lo personal pues tuvo unas consecuencias tremendas para la Iglesia como institución. Pensemos, si cada persona puede conectar directamente con Dios, ¿qué pasa con el sacerdote? Pues que su papel de intermediario pierde casi todo el sentido, ¿verdad? De ahí nace la idea del sacerdocio común de todos los cristianos. Y la iglesia de verdad ya no es el edificio o la organización que se ve, sino esa iglesia oculta, esa comunidad invisible de creyentes. Bueno, dejamos a Lutero y pasamos ahora a la segunda figura clave, Juan Calvino. Y aquí la cosa se pone interesante porque Calvino parte de las ideas de Lutero, sí, pero las lleva por un camino, bueno, completamente distinto. A ver, si la revolución de Lutero fue, como decíamos, hacia adentro, la de Calvino es justo lo contrario, es una revolución hacia afuera. Para Calvino no bastaba con tener esa fe interior, ¿qué va? Esa fe tenía que demostrarse, tenía que verse en el mundo real, con acciones, con hechos concretos. Y esta idea va a crear una lógica nueva, una que conecta directamente el éxito material con la salvación. El razonamiento es más o menos así. Dios ya ha decidido quién se salva y quién no, pero nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo puedo tener una pista de que soy uno de los elegidos? Buscando señales. ¿Y cuál es la señal más clara de que Dios te favorece? Pues la prosperidad, la riqueza. De repente, la sabiduría práctica, ser bueno en los negocios, en el trabajo, ya no es solo algo bueno, es la herramienta para demostrar que estás salvado. Y la consecuencia social de esto es, bueno, es enorme. Porque el objetivo ya no es solo que a mí me vaya bien, no. El objetivo es mucho más grande. Construir una sociedad perfecta aquí en la Tierra, una que sea el reflejo del reino de Dios. Así que la riqueza y el poder no son solo para uno mismo, se convierten en la prueba de que se está cumpliendo con ese plan divino. Así que, para resumir la diferencia, que es clave, tenemos a dos reformadores, pero sus ideas nos llevan a dos sitios muy distintos. Para Lutero, el trabajo es una vocación, algo personal, y la fe es un asunto íntimo. Para Calvino, en cambio, el trabajo se convierte en una señal de salvación, una forma de dar gloria a Dios, y todo con la meta final de construir esa sociedad ideal. Y todo esto nos trae de cabeza a la última parte. Aquí es donde vamos a atar cabos y conectar todas estas ideas que parecen tan antiguas con un concepto que nos sonará mucho más, el progresismo. Toda esta idea de fondo, que la naturaleza humana por sí sola no es de fiar y que se necesitan pruebas externas de que se está en el camino correcto, bueno, a esto la fuente lo llama una posición antropológicamente pesimista. Es un término un poco denso, pero la idea es clara.
Y es esta idea la que va a preparar el terreno para una nueva forma de ver el progreso. Un progreso que ya no es solo espiritual, sino sobre todo material. Y de aquí nace la definición clave que nos interesa, el progresismo. Pero ojo, no hablamos de progreso en general, como mejorar las cosas, no. Hablamos de una ideología muy específica, una que está obsesionada con la eficiencia, con la productividad, y cuyo objetivo final, casi único, es aumentar la prosperidad material sin parar. Y que nadie piense que esto es un detalle histórico sin más. Para nada. Este cambio de chip, esta nueva idea de progreso que nació de discusiones teológicas de hace siglos, se acabó convirtiendo en uno de los grandes motores del mundo moderno. Es lo que ha dado forma a nuestra economía, a nuestra política e incluso a lo que hoy consideramos que es tener éxito en la vida. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Después de todo este viaje, desde Lutero y Calvino hasta hoy, merece la pena pararse a pensar. ¿De qué manera sigue influyendo esta idea de progreso, esta obsesión con la prosperidad material y la eficiencia en nuestro mundo? ¿Cómo moldea los retos que tenemos y las cosas a las que aspiramos como sociedad?